Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alessandra Casana, soy médico cirujano egresada del UPC y hoy quiero contarles un poco acerca de la experiencia de estudiar medicina en nuestra universidad. Este es el Centro de Simulación Clínica de la universidad, se encuentra en el campus Villa de la UPC, en el pabellón F, y acá desarrollamos muchas de todas las prácticas que hacemos antes de ir al hospital. Este centro de simulación es como si fuera un hospital o una clínica. Les voy a mostrar algunos de los ambientes en los que trabajamos desde los primeros años y se van a dar cuenta que tenemos pacientes simulados, tenemos un ambiente que es muy similar a una sala de un hospital y que nos da la herramienta necesaria para tener la experiencia antes de llegar a la práctica clínica, a la práctica real con los pacientes, y eso nos va a ayudar muchísimo en el desenvolvimiento de esta carrera. Vamos a conocer los ambientes. El Centro de Simulación Clínica del Dr. Carlos Batilana. Acá tenemos nuestra recepción. Y vamos a ver uno de los ambientes en los que hacemos la parte de simulación según un escenario clínico. Por ejemplo, en esta aula F303 tenemos un cuarto de hospital. En este cuarto tenemos un paciente que es simulado, es un simulador. Este simulador habla, cierra los ojos, pestañea, conversa contigo acerca de sus dolencias, tiene frecuencia cardíaca, uno puede examinarle el pulso. Podemos tomarle la presión arterial, podemos auscultar y escuchar el corazón, los latidos cardíacos, podemos escucharle los pulmones. Este paciente lo manejamos como si fuera real. Acá trabajamos en pequeños grupos, generalmente son 2, 3, 4, máximo 5 alumnos en los que se presenta un caso. Generalmente puede ser una emergencia, por ejemplo, o una dificultad respiratoria, un problema abdominal. Nos acercamos al paciente y el paciente va a interactuar con nosotros. Entonces podemos examinarlo y él nos va a decir si es que le duele el abdomen cuando lo palpamos o si es que tiene algún tipo de dificultad respiratoria. Lo bueno de este ambiente es que, como verán, es como si fuera un lugar en el hospital o en la clínica. Tenemos un megatoscopio en el que podemos ver las radiografías y ver si es que hay alguna lesión en el tórax, por ejemplo. Tenemos oxígeno para darle al paciente si es que lo vemos mal, que no respira adecuadamente. Tenemos un monitor en el que están controlando las funciones vitales del paciente. Tenemos la frecuencia cardíaca, la saturación, podemos interactuar con esto y ver los límites. Tenemos una balanza, es exactamente a lo que uno se va a encontrar en el hospital. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no se tiene en otros lugares, que acá nosotros practicamos como si estuviéramos en el hospital. Y lo bueno de examinar a un paciente acá es que posteriormente se hace una discusión en otro ambiente en el cual vemos cuáles han sido las cosas buenas que hemos hecho y cuáles son las que podemos mejorar. Vamos por acá, donde está todo el sistema de mando, por aquí. En esta área de control tenemos las computadoras en las cuales tenemos monitorizados todos los consultorios y los ambientes de trabajo. Por ejemplo, si vemos aquí, en este monitor estamos viendo lo que pasa adentro. Mientras los alumnos están interactuando con el paciente, están haciendo preguntas, discutiendo, desarrollando un caso clínico, obteniendo información para desarrollar una historia clínica, nosotros podemos ver acá si el paciente está pestañeando, con qué frecuencia cardíaca está. En ese monitor podemos controlar cuáles son sus funciones. Si, por ejemplo, el paciente viene por un problema de una hemorragia, vamos a ver que la presión arterial va a bajar y eso lo vamos a ver ahí, dentro del área de simulación. Tenemos a técnicos que nos ayudan y a personal que está entrenado en esto. Entonces, esto hace mucho más real la simulación y es como si fuera realmente un accidente o una práctica clínica en el hospital. Vamos por acá, que vamos a conocer un ambiente en el que los casos se discuten de manera posterior. Por ejemplo, una vez que terminamos de desarrollar el caso clínico presentado, que podría ser una emergencia, una atención en consultorio o un caso de alguna enfermedad cardiovascular, un problema pulmonar, al mismo tiempo tenemos un ambiente en el que los demás alumnos están observando lo que pasa acá adentro. Tenemos un monitor. En este monitor vamos a ver directamente al paciente. Tenemos esta ventana o vitrina en el que podemos ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces la dinámica es así. Tenemos un grupo de alumnos que está aquí trabajando con el paciente y tenemos un grupo de alumnos que está aquí, que están viendo y evaluando todo lo que se hace adentro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que todos van a pasar por los dos ambientes, efectivamente. Todos los alumnos están con el paciente y después se discuten. Lo rico de esto es que uno está viendo y podemos ver qué cosas se ha hecho bien y qué cosas podemos mejorar. Una vez que termine la simulación, que dura unos minutos, tenemos a un doctor que está capacitado totalmente para discutir lo que ha pasado.
para discutir la parte teórica, para discutir si los procedimientos que se han realizado adentro han estado bien y que nosotros podamos tener una retroalimentación efectiva, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, porque esa misma interacción con el doctor, el pensar en un diagnóstico, en plantear un tratamiento y poder hacer un manejo, es lo mismo que se hace en el hospital. Entonces, desde los primeros años estamos aquí practicando y cuando llegamos al hospital tenemos mucha más práctica, mucha más experiencia, tenemos mucha más confianza en desarrollar todos los procedimientos. Acá tenemos una computadora y en el cual también se dictan clases, ¿no? Y se pueden desarrollar tópicos más específicos. Y bueno, es una de las partes más importantes de nuestra educación acá en la universidad porque no es tan monótono. Uno no está sentado en una silla leyendo una exposición y miles de letras de palabras y textos, no solamente es así. Acá es muy importante la parte de simulación, de interactuar con el paciente, de llevar a cabo todas las cosas que te enseñan en la teoría, las podemos practicar aquí. Por ejemplo, este es uno de los ambientes multifacéticos. Esto se convierte en diversos escenarios. Aquí estas sillas desaparecen y podemos hacer una práctica de reanimación cardiopulmonar. Podemos atender también una emergencia masiva. Aquí tenemos ambientes en los que se desarrolla práctica quirúrgica, pacientes o simuladores que tienen una herida y el alumno tiene que aprender a coser, por ejemplo, a hacer una sutura. Eso lo desarrollamos aquí. Tenemos también muchos simuladores para múltiples ocasiones. Tenemos simuladores como pacientes que han sido politraumatizados, que tienen que ser manejados de trauma, revisar extremidades si es que no hay alguna lesión, colocar una vía antes de ir al hospital a colocarle a un paciente real, una vía endovenosa, por ejemplo. Nosotros ganamos esa experticia aquí, con un simulador que tiene venas, que tiene sangre y que uno practica el procedimiento y en caso que te equivoques, lo vuelves a hacer. Tienes a un médico que va a estar mirando, vigilando tu desempeño y si es que hay algún error te va a corregir y te va a ayudar. Y eso es muy, muy rico porque cuando llegas al hospital los procedimientos son mucho más fáciles porque ya los practicaste muchas veces en el centro de simulación. Tenemos un simulador, por ejemplo, para maniobras como la maniobra de Heimlich en un paciente que está ahogándose, o tenemos simuladores, por ejemplo, aquí para colocar las vías que les comento, ¿no? Para colocar una vía intravenosa, colocar los medicamentos por la vena, ver que puedas tener el acceso venoso adecuado. Y hay muchos de estos, de manera que son pocos alumnos, digamos, para cada uno de estos simuladores y uno puede practicar muchas veces, ¿no? Con eso ganas experiencia. Ahora vamos a ver por acá. Yo también les quiero contar acerca de una parte de la experiencia que es muy, muy, muy buena acá en la universidad. A partir del sexto año, la UPC te da la oportunidad de que puedas viajar al extranjero, hacer una rotación externa y mejorar tus habilidades, enriquecer las habilidades que has tenido acá, pero en otro país. Yo tuve la oportunidad de viajar a Santiago de Chile. Estuve ya 2 meses haciendo una rotación de cirugía, que fue muy, muy buena. Así como yo me fui a Chile, tengo un montón de compañeros que han viajado. Se van a España, se han ido a Estados Unidos, se han ido a Alemania, a Brasil, Argentina, Colombia. Lo bueno de pertenecer a la Red Laureate es que tenemos convenio con múltiples universidades. Entonces, en realidad, tú entras a la oficina internacional, buscas qué universidad quieres y generalmente, como hay tantos convenios, se puede hacer la comunicación y te puedes ir a rotar allá 2 meses y ganas mucha experiencia. Es muy diferente tener un enfoque internacional porque tú vas a ver cómo se desenvuelve en el extranjero y vas a ver que el nivel que tenemos es muy bueno. O sea, se trata de lograr la excelencia académica. Y entonces tienes la experiencia de afuera, tienes la experiencia de Perú y cuando llegas al hospital tienes la experiencia de los 2 mundos. Vamos por aquí. Me imagino que hasta este momento hay muchos que están conectados ahorita en vivo con nosotros que tienen muchas dudas y preguntas. Espero que lo puedan escribir en el chat en línea. Voy a responder alguna de ellas. Y me imagino que muchos de los que están conectados también están interesados en postular a la carrera de medicina. Deben tener preguntas acerca de la inscripción. Les cuento que nuestro examen es una vez al año. Este año es en el 15 de octubre y el cierre de inscripciones es el 12 de octubre. Si es que tienen alguna duda o pregunta acerca de la postulación, pueden ingresar a upc.p/admisionmedicina. Ahí van a encontrar todos los requisitos y pasos para hacer la postulación y alguna duda o pregunta que tengan se les va a poder resolver por vía internet. A ver, por acá me han escrito algunas personas que están conectados en línea con nosotros en este momento. Por ejemplo, Juan Enrique me pregunta, ¿cuál es el perfil y habilidades que debo tener para estudiar medicina? En mi experiencia personal, considero que el perfil del médico debe ser una persona que tenga mucha vocación de servicio.
uno tiene que amar esta carrera. Es una carrera muy bonita, es maravillosa, tienes todos los ambientes, digamos, medicina es muy amplio, tiene muchas especialidades, tiene mucho campo para trabajar. Entonces, el perfil del alumno tiene que ser una persona con vocación, que quiera aprender, que sea responsable, que se interese por los pacientes, y el proceso se van a dar cuenta que uno lo va avanzando. Las herramientas que a mí personalmente me ha brindado la universidad me han ayudado mucho. La ventaja de tener un centro de simulación acá en la universidad te da mucha experticia, mucha experiencia, y cuando llegas al hospital llegas con mucha más confianza. Entonces, yo creo que en el camino de la medicina, que es un camino que no es corto, pero que es muy, muy satisfactorio, uno va aprendiendo las cosas, de a pocos. Acá tenemos médicos que nos asisten y que nos van enseñando de a poquitos. Es como que te llevan de la mano para aprender esta maravillosa carrera. Y vas ganando experiencia con el tiempo, vas ganando conocimientos. Y bueno, yo creo que con responsabilidad, con vocación, con pasión, con las ganas de aprender y de ayudar a cambiar este mundo, yo creo que ese es el perfil que tiene que tener un alumno, ¿no? Que le gusta estudiar y en el camino va a aprender. A ver, por aquí Pablo me pregunta, ¿por qué en medicina del UPC no hay morgue? Ya, la universidad se caracteriza por la tecnología. El eslogan de Exígete, Innova, UPC es una realidad. Nosotros tenemos mucho desarrollo en tecnología, sobre todo en medicina, no solamente de la parte de los accesos, por ejemplo, a revistas científicas o material virtual para el desarrollo de todas las habilidades, sino que contamos con tecnología, con alta tecnología para el desarrollo de las prácticas. Nosotros aquí en la universidad hacemos disección virtual. Tenemos unas mesas que son unas mesas amplias como computadoras, en las cuales con el dedo vamos disecando. Y tenemos para ver, por ejemplo, los músculos, los huesos, la piel, los vasos. Tenemos la posibilidad de leer los nombres, de ver cuáles son las articulaciones, etc. Todo eso lo hacemos vía virtual, lo cual es adecuado porque te permite revisar una y otra vez, ¿no? El hecho de tener morgue o no tener morgue, la disección virtual es una herramienta maravillosa y creo que te da un acercamiento bastante amplio, sobre todo en las especialidades quirúrgicas, ¿no? En las que tienes que conocer anatomía, en las que tienes que conocer las partes del cuerpo humano, ver cómo interactúan, ver cuáles son las funciones, ver dónde está la localización. Entonces, en realidad, tener un cadáver no es, o sea, no es necesario para aprender la parte de disección, por ejemplo, ¿no? El software que manejamos, no solamente en disección, sino en muchas otras áreas de farmacología, introducción a la clínica, software de cardiovascular o de pulmón, tenemos con eso un montón de avance, ¿no? A ver, Claudia me pregunta, ¿desde qué ciclo voy a empezar a trabajar en el centro de simulación? Bueno, ahí hay una buena noticia. El centro de simulación nosotros lo utilizamos desde el primer año, desde el primer ciclo. No directamente que vamos a entrar a un caso complicado de simulación con un paciente, sino que desde el primer ciclo entramos a un consultorio a aprender a hacer una historia clínica. Tenemos a un paciente simulado al cual le vamos a preguntar su nombre, la edad, por qué viene la consulta, cuáles son sus antecedentes patológicos y vamos a obtener una historia clínica. Y lo hacemos como se hace en el hospital. Se entrevista un paciente, luego que lo entrevistamos, lo examinamos, tenemos una camilla, tenemos un área especial para examinar al paciente, vemos cómo está, si es que tiene alguna alteración física y planteamos en base a la anamnesis o a la historia clínica y en base al examen físico, planteamos una impresión diagnóstica. Y con ese diagnóstico de sospecha podemos hacer un plan de trabajo, pedir exámenes auxiliares que nos lo pueden brindar y discutir qué cosa es lo que tiene el paciente y de qué manera yo lo puedo ayudar, cuál va a ser el tratamiento final, ¿no? Entonces, de eso no se preocupen, que este centro es para ustedes desde el primer año, desde el primer ciclo. A ver, José Carlos me pregunta, ¿por qué el proceso de admisión de medicina es diferente al de las otras carreras? Ya, en la UPC tenemos la norma de que el ingreso de los estudiantes busca la excelencia académica. O sea, el estudiante de medicina tiene que ser excelente. Excelente como persona, excelente como estudiante y como profesional. Entonces, en la búsqueda de la excelencia, nosotros tenemos un ingreso una sola vez al año. Y ese ingreso una sola vez al año cuenta de 300 personas. Son los 300 elegidos que van a contar con todas las herramientas que brinda la universidad para poder desarrollar los 7 años de esta carrera y que se van a dar cuenta que en el último año, que es el internado, todo lo que ganaste durante los años previos que has estudiado con todas las herramientas que te da la universidad,
Tu internado que lo hagas en cualquier hospital, porque tenemos convenio con el Seguro Social, con el Ministerio de Salud, con clínicas, te vas a dar cuenta que nuestro desenvolvimiento es muy bueno. Yo diría excelente. Yo lo veo, yo fui interna del Hospital Rebagliati, ahora soy residente de cirugía general del Hospital Rebagliati y yo me doy cuenta cuando veo a los internos del UPC. Todos trabajamos, pero uno ve que hay una diferencia. Esa diferencia se nota en la práctica y bueno, de verdad que yo estoy muy orgullosa de mi alma mater. Yo a la única universidad a la que postulé fue la UPC, apenas terminé el colegio y me fue maravilloso. Yo estoy muy contenta con la universidad. De hecho, en el momento en el que estoy ahora en mi carrera, que estoy haciendo la especialización, considero que he contado con muchas herramientas y muchos beneficios que me ha dado la universidad y todo el empeño y estudio que le puse durante la carrera me lleva a lo que soy en este momento, ¿no? A ver, Lucía nos pregunta, ¿qué diferencia de medicina UPC de las demás universidades? Bueno, creo que ya estuve hablando un poquito de esto en las preguntas anteriores. La UPC, como les digo, es una universidad que va a la práctica en el centro de simulación y en el hospital desde el primer ciclo. Tú estás con los pacientes desde el primer ciclo, aprendiendo a ser médico, aprendiendo a sacar información de un paciente, a hacer una historia clínica, aprendiendo a dar malas noticias, aprendiendo a cómo se entrevista un paciente, cómo se le preguntan las cosas, cómo se obtiene información y a una cosa muy importante que nos enseñan desde pequeños en la carrera, que es la relación médico-paciente. La importancia de relacionarte adecuadamente con tu paciente y considerarlo una persona, un ser humano que siente, que tiene miedo, que está enfermo y que tú, con el conocimiento y las herramientas que tienes, vas a poder ayudar. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, el centro de simulación está más decir que es una herramienta excelente, es una ventaja tener tanta tecnología porque nos permite complementar la parte teórica con la parte práctica. Y si a eso le agregamos que tenemos a médicos, docentes que están entrenados y capacitados para guiarte en el camino del aprendizaje, es muy enriquecedor. Cuando uno ya llega al hospital y cuando ya te gradúas como médico, te das cuenta de que es una gran ventaja. Y bueno, ya les comenté un poco acerca de la experiencia internacional, que lo tenemos y que la universidad te apoya con los convenios que tienen a través de la Red Laureate. Y bueno, la posibilidad de los convenios que tenemos también aquí a nivel nacional, ¿no? De ir a hospitales tanto del ministerio, conocer el seguro social, conocer cómo es el manejo en una clínica. La plana docente que tenemos es muy amplia, tenemos docentes para cada especialidad, para cada clase, para cada parte. Entonces, tienes la ayuda de la universidad, tienes el conocimiento aquí y los ambientes, no solamente el centro de simulación. El campus Villa es un verdadero campus universitario. Cuando vengan a conocerlo, y los invito a que vengan a conocerlo cuando quieran, acá hacen, digamos, rutas guiadas, les pueden mostrar los ambientes del centro de simulación cuando deseen, van a conocer que no solamente se trata de nuestro pabellón de medicina, tenemos una biblioteca muy grande donde tenemos un montón de recursos, tenemos un gimnasio maravilloso, tenemos una piscina, tenemos ambientes en los cuales desarrollar tu vida universitaria, tenemos muchas cafeterías, tenemos café por todos lados, tenemos ambientes para estudiar, tenemos ambientes para estar con nuestros amigos, tenemos muchas áreas verdes para relajarte también un poco del constante estudio en el que estás sometido. Yo creo que en verdad la experiencia universitaria que te ofrece el OPC es muy, muy buena. Y si es que tienen alguna otra pregunta, escríbanla en el chat online y vamos a ir viendo para poder responderlas. Si tienen alguna duda, no se preocupen, pueden hacérmela y yo se las voy a tratar de resolver. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.